señores participantes, les saludo el ingeniero Rafael Morales, a nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingeniería SCAPI. Hoy, 15 de septiembre de 2018, en la ciudad de Chiclayo, estamos dando inicio al curso de Diseño de Pavimentos Hidráulicos y Asfálticos, que son parte del Diplomado de Gestión de Proyectos Viales y el Diplomado de Ingeniería y Pavimento y Carreteras, para lo cual tenemos con nosotros al ingeniero Edilberto Tello Cabrera, profesional de amplia experiencia en el tema. Ingeniero, le damos la más cordial bienvenida y adelante. Voy a agradecer la presencia de ustedes y luego para presentarme, ¿no? Mi nombre es Edilberto Tello Cabrera, ingeniero civil, egresado de la Universidad Pedro de Gallo. La experiencia que me ha tocado tener en mi vida es la de haber trabajado en el Ministerio de Transportes, ¿no? En la década del 90 hemos tenido la oportunidad de realizar trabajos, ya sea en elaboración de expedientes técnicos y supervisiones, básicamente, ¿no? De carreteras. Y eso, a partir de esa década he comenzado solamente, única y exclusivamente, a dedicarme a esta línea tan interesante, tan apasionante que es la de los pavimentos. Hoy vamos a desarrollar un curso de pavimentos, ¿no? Diseño de pavimentos, o sea, quienes en alguna oportunidad tenemos que hacer este cálculo de espesores, la propuesta que tenemos que hacer, tenemos un gran reto, porque en sus inicios los cálculos para el diseño de pavimentos se han hecho de la forma científica. Vamos a ver justamente el historial, pero a medida que ha ido pasando los años, se ha ido comprobando que no basta el conocimiento científico, básicamente la aplicación de la mecánica, ¿no? Lo que estudiamos en física. Es un reto, le decía, porque aplicar simplemente los conocimientos científicos ha llevado, ¿no?, en la experiencia ya de la performance de las carreteras o de los pavimentos en general, ha llevado a errar. Se ha llegado a comprobar fallas en las estructuras de los pavimentos. Por eso es que hablar de pavimentos es un tema muy, muy complejo. Si nosotros de repente hemos tenido la oportunidad de ir al extranjero y constantemente vamos y vemos en las películas los pavimentos urbanos, las carreteras, siempre hay fisuras, siempre hay problemas. Y los hay tan igual como en el Perú, por si acaso, sino que en otros países tienen la capacidad de hacer los mantenimientos más inmediatos, que es la diferencia. Pero las fallas en los pavimentos, que vienen a ser pues el reflejo vamos a ver, ¿no?, de los problemas estructurales impredecibles, se van a dar, y es justamente quienes vamos a hacer este cálculo los primeros que vamos a ser señalados. En estos momentos estamos viviendo una coyuntura muy especial, ¿no? Nosotros vemos ya los problemas, especialmente en el rubro de las carreteras, ¿no? Todo se está asociando a corrupción, todo se está asociando a que el Estado tenga pues una pérdida económica y inmediatamente nos podemos estar sujetos a un procesamiento no solamente
administrativo, sino hasta legal, por haber hecho un mal diseño. Y es un gran reto realmente, es un gran reto. Y vamos a ver en el transcurso de, justamente nosotros vamos a tomar en cuenta la metodología que propone, se trata de un curso de carreteras, un diplomado de carreteras, y tenemos que tomar la normatividad de carreteras. Tenemos que también en esto sí enfocarnos. Si trabajamos en carreteras, tenemos que trabajar con la normativa de carreteras. Si trabajamos un pavimento urbano, tenemos que tomar las normas de las obras urbanas. Y nosotros, los que hemos estudiado ingeniería, sabemos que el Reglamento Nacional de Edificaciones, o actualmente, antes era el Reglamento Nacional de Construcciones, es la que rige para esta clase de pavimentos. O sea, cuando nosotros vamos a hacer un diseño de un pavimento urbano, no tenemos que recurrir primero a lo que está normado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Hay un manual que tiene una norma técnica C010 pavimentos urbanos. Nosotros vamos a hacer una calicata, no podemos recurrir a la normativa del Ministerio de Transportes, porque el Ministerio de Transportes te dice que cada kilómetro, si es una carretera de tercera clase, cuarta clase, o de acuerdo al IMD, cada cierto espaciamiento, una calicata. En los pavimentos urbanos no hay carreteras, hay vías, que también hay diferencias, vías locales, vías arteriales, vías expresas, o sea, difieres, los requisitos son diferentes. ¿No? Por eso es que tenemos primeramente que ubicarlos. ¿No? Pero voy a tratar en lo posible también, entiendo que, y es necesario, de hacer mención en algún momento dado los diseños que tendríamos que proponer en un lugar urbano, ¿no? Sería muy conveniente porque considero que los que hacemos el diseño de pavimento debemos empezar haciendo diseño de pavimentos locales. Es como una especie de entrenamiento, ¿no? Porque al hacer una carretera ya hay más variables, ¿no? El estudio de tráfico, tenemos que realizar los conteos de tráfico, ¿no? Toda la estadística. En cambio, si nosotros vamos a plantear una vía urbana, una urbanización nueva, donde no podemos contar el tránsito, pero podemos asumirlo. Entonces, por ahí ya el trabajo es menor, aunque tenemos que tener siempre criterios. Quienes vamos a hacer trabajos de diseño, vamos a necesitar bastante criterio. Criterio porque, si bien es cierto, a partir de 2008 ya hay un reglamento de gestión de infraestructura vial que es realmente un gran logro en el país. Existe pues este reglamento y que hay que tomar en cuenta. Tiene no muchos artículos, pero tiene un conjunto de manuales que son instrumentos de gestión, ¿no? Y son de cumplimiento obligatorio. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de la normatividad, pero la normatividad en sí también existen muchos vacíos, e inclusive la normatividad también tiene hasta errores. Un dato, por ejemplo, la inclinación asfáltica. Dice
un manual del MTC que debe ser con emulsión catiónica CS1 o 1H. Pero su penetración tiene que ser de 5 milímetros. ¿Dónde vamos a lograr esos 5 milímetros con este tipo de emulsión? Es imposible. Entonces, nosotros tenemos, inclusive cuando tengamos que hacer el diseño del pavimento, tenemos que proponer hasta las especificaciones técnicas. Y tenemos que proponer cosas que sean factibles, ¿no? Tenemos que tener criterio, tenemos que tener experiencia para muchas cosas, ¿no? Vamos a ser los autores prácticamente intelectuales del proyecto en la estructura más compleja, ¿no? Más compleja que es el pavimento, porque el pavimento es complejo porque hasta la misma ciencia ha tenido errores. ¿Por qué? Porque no solamente pues es el estudio simple de que pasa una carga, ¿no? Hay un conjunto de esfuerzos y deformaciones, pero también están el sol, la intemperie, el agua, las lluvias, la saturación, las cargas, ¿no? De repente se hizo un estudio para un determinado tramo para que circulen vehículos de un determinado tonelaje y una determinada frecuencia, y pues esto varía, ¿no? Porque el mercado automotor va ampliando, ¿no? Inclusive sus unidades, hay proyectos de repente que mineros o comerciales que hacen que tránsito pesado circule con mayor intensidad. Entonces todo un conjunto de variables que es imposible predecir, y hoy justamente los encargados del diseño estructural de pavimento siguen preocupados, porque hablar de carreteras es hablar de una infraestructura muy importante en el país, porque prácticamente es un instrumento que sirve para el desarrollo de las economías de los países. Y no solamente estamos hablando de las vías nacionales, estamos hablando de todas las vías urbanas, las vías humildes, ¿no? Rurales, no son menos importantes que las vías nacionales. Todo es importante. Nada haríamos nosotros, no mejoraríamos económicamente si solamente la Panamericana o las vías transversales estuvieran en buen estado. Y las vías arteriales, las vías que justamente donde se va a sacar los productos que van a mover la economía del país están en mal estado. Entonces todo es importante. Y las normas del Ministerio de Transporte es para todas las vías. No es simplemente para las vías nacionales, la normatividad es para las vías más humildes, las vías locales, las vías rurales, que por lo general están constituidos de afirmado, aunque ya existen normas que están alentando para que estos proyectos se hagan ya por lo menos con soluciones básicas, con recubrimientos asfálticos, y eso, bueno, algo vamos a ver de eso. Bien, con esta introducción yo quisiera conocerlos a ustedes también. Quisiera que me den sus nombres, su especialidad. Creo que todos somos ingenieros civiles. También algunos arquitectos he tenido la oportunidad de dictar cursos que les interesa en buena hora. Y en qué están trabajando y cuál es la inquietud que los ha movido a llevar este curso, ¿no? Me interesa como para poder, digamos, dialogar con ustedes y de repente incidir en aspectos que más a ustedes les estén, digamos, motivando a venir, ¿no? Vamos a entrar ya con una introducción. Vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo y quiero que ustedes también procesen.
cosas conceptuales, introductorias, de repente la vamos a pasar, pero pasar un poco rápido porque realmente son como 400 diapositivas, un poco difícil dentro del tiempo que nosotros tenemos programado, y quisiera que hagan las preguntas oportunas para poder, digamos, avanzar. Bueno, en la introducción ya se había dicho, ustedes pueden ver que las vías pues, son como las arterias del organismo, ¿no? En este caso las vías serían las arterias que proveen la sangre, que proveen el desarrollo económico de un país, ¿no? Y se puede en el transporte de los insumos, en el transporte pues de los productos para el mercado interno, para el mercado internacional, ¿no? Los materiales para las obras, tanto es todo, la infraestructura vial es muy importante. Y nosotros sabemos que el mantenimiento pues empieza cuando ya se entrega la carretera, ya el trabajo de mantenimiento se debe estar realizando. Por el hecho de que aparezca un hueco y hay que hacer un... Eso no quiere decir que la carretera haya sido construida mal, ¿no? Aparecen a veces los problemas y en la medida que se haya hecho un buen diseño pues vamos a tener menos problemas, pero siempre lo van a ver. Y ya que estamos acá hablando de pintado, la carretera puede tener una garantía de 10, 20 el periodo de diseño, pero nosotros sabemos los pintados a veces se tiene que realizar cada medio año, de acuerdo pues al daño que haya tenido, ¿no? Más o menos de lo que nos da la imagen. Miren, en este sentido hay un gran reto realmente para nosotros los ingenieros, hacer propuestas. Para nosotros es fácil hacer propuestas de las que siempre estamos viendo, ¿no? Su base granular, carpeta asfáltica, y si es pavimento rígido, comúnmente lo que se pide es una subbase, puede ser base también, una carpeta de 20 centímetros, probablemente hacemos un mejoramiento con over, eso es lo más, al menos acá en el departamento es lo que más se utiliza. Pero ya el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, ya a través de sus reglamentos, de sus manuales, sus guías, ya está dando campo a que se puedan utilizar otras propuestas. Ya tenemos ahí las bases tratadas. Puede ser con cemento, con cal, con emulsión asfáltica, con aditivos. Hace poco hemos estado haciendo un trabajo acá en los portales con aditivos PRODES en la base granular. Es un reto porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, si vamos a hacer la propuesta de un pavimento asfáltico, nosotros pensamos en la imprimación, pero la imprimación solamente es para la base granular, donde se va a lograr una penetración. En este caso, PRODES es un producto que se había utilizado en una base tratada, y ya el MC30, que tiene dificultades en penetrar en una base granular, imagínense una base que se le había puesto por cada cubo de material, se le había puesto 50 kilos de cemento y este producto químico también, o sea, súper cerrado. Entonces ya se hablaba de un riego de liga. Entonces nosotros tenemos que, si proponemos por ejemplo una base tratada de esta manera, nosotros como diseñadores tenemos que proponer hasta el riego de adherencia. Y no ha sido fácil. Nosotros echamos el riego de liga, pasaban los carros y levantaban
la película, ¿no? Porque la emulsión es una película de adherencia. Lo que hemos tenido que hacer es, antes de que pasen los carros, una rociada con el mismo material, como no se va a perder, y hemos estado estableciendo. Es un reto porque esto no está en las normas, nadie lo dice. El Reglamento Nacional de Edificaciones sí lo dice, de que puedes utilizar tu mortero, puedes utilizar como Slarry, puedes utilizar diversas tecnologías, pero a responsabilidad de la entidad. Entonces en ese caso ya hay un poco de temor también, tanto de las entidades como los mismos proyectistas. Entonces se superó este impasse, pero esto es, o sea que el que había hecho el diseño del pavimento probablemente, inclusive dice que lo había puesto, me contaron que había propuesto un mortero asfáltico. ¿Cuál es la idea de esto, no? Que han colocado en 20 centímetros de corte y han colocado una geomalla, no me han dado más detalles, llega ya cuando estaba la base. Han colocado como una especie de capa de asiento, ¿me cuenta? Sin compactar, como conocemos las roquetas, y luego 15 centímetros con este producto que les digo. Esa ha sido la estructura. Cuando comúnmente se hace una excavación de 60 centímetros, se coloca over, ¿no? Su base y luego la carpeta asfáltica. Es un reto porque tenemos esa responsabilidad moral, si cabe la expresión, que tenemos que pensar ya también, inclusive ya en el planeta. ¿Qué pasa si nosotros echamos over? Dicen los ecologistas que vamos a desequilibrar algunos ecosistemas, ¿no? Afectamos el planeta y eso. ¿No? La ingeniería tiene que ver también con la economía. Por un lado también, antes se nos decía que nosotros tenemos que pensar, para ser un buen ingeniero, en el aspecto de la seguridad, ¿no? En el aspecto estético también. No podemos descuidar el aspecto estético, ¿no? Y la economía, pero ya en la actualidad también hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, los proyectistas no podemos, si hacemos este diseño, no podemos, tenemos que también ser innovadores, porque nunca va a haber una innovación en el país. Yo he tenido la oportunidad ya de muchos años de estar planteando cosas novedosas y realmente es muy estresante cuando a veces no hay experiencia. Nosotros los ingenieros tenemos que, de todas maneras, llevarnos por los indicadores técnicos. Definitivamente que tenemos que tener ese aval. ¿Qué nos dicen los ensayos de laboratorio? ¿Qué nos dicen, no? Todas esas cosas. Pero ni aún así, como les decía en un inicio, con la aplicación de las ciencias y con todas las variables que se manejan en el funcionamiento, en la performance de un pavimento, pueden haber dificultades. Entonces nosotros, los que hacemos un diseño de pavimento, en un momento dado tenemos que estar... Vamos a hacer el cálculo, que es sencillo, coger una hoja informática y poner los valores y se acabó. Eso se hace 2-3 minutos. Eso es la verdad. Pero la propuesta en sí, cuando está impuesto ya, ahí ya podría venir el problema y hay que estar muy preparado, ¿no? Tenemos ese reto, pues, de ser innovadores. Tenemos que innovar. Caso contrario, no vamos a progresar. Hay otros países que se está hablando del asfalto con caucho y que tampoco en el país no hay presupuesto para la investigación científica, no hay estímulos para aquellos que hacen proyectos, por decir, de repente tesis que tengan que ver con investigación, no lo hay. ¿Cuántas veces he tenido alumnos que ya han sustentado su tesis que me han venido a pedir unos cuantos galones de emulsión asfáltica para poder, digamos, hacer sus ensayos? No hay nadie que ayude. Entonces, ese es el gran reto,
que tenemos los profesionales peruanos. El objetivo, pues, es el de calcular los espesores para diferentes capas que componen un pavimento, ¿no? Bueno, en este caso se trata, pues, de carreteras. Básicamente, nosotros tenemos que estar con la normatividad, pero algo de pavimentos urbanos también vamos a hablar, ¿no? De la normatividad. Esto también, ¿no? La aplicación de esta de Ivanov, que no está dentro de las normas nacionales. En Colombia mucho toman en cuenta a este autor. Miren, si nosotros vamos a hacer, ¿qué es lo que nos dicen? De repente voy a hablar, miren, yo no soy académico, yo soy más que todo de campo. Yo no enseño en las universidades. Hago un esfuerzo yo a veces hablo y de repente me voy a profundizar en algo y cuando ya entremos a la diapositiva ya específica de repente la pasamos. Miren, un caso. ¿Qué es lo que hacen los laboratoristas? Y de repente ustedes ya tienen algo de experiencia. Si van a hacer un mejoramiento de un pavimento en una vía rural y anteriormente pues ha habido lo que le han firmado, le han colocado una capa de 20 centímetros, ¿ya? Y está funcionando, pero hay un proyecto para hacer un mejoramiento. Probablemente ya hay que ponerle las capas granulares y tenemos que colocar, lo que más se usa es los pavimentos flexibles, ¿no? Que el pavimento rígido también me parece que todos es bueno, es cuestión de que a veces las entidades tengan pues la voluntad, porque cuando ustedes van a hacer diseño de pavimentos, ustedes ya, la entidad les dice yo quiero un pavimento flexible, yo quiero un pavimento rígido, y tenemos que trabajar. Generalmente en las carreteras se hacen los pavimentos flexibles. Muy bien. Si nosotros tenemos un afirmado que generalmente es de 20 centímetros, ¿ya? 20 centímetros, a ver, ya. Este es el terreno de fundación, ¿no? La subrasante. 20 centímetros. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Ministerio de Transportes. Porque no podemos, ojo, yo todo lo que hago, para mí, la columna vertebral de mi exposición es la normatividad. La analizamos y de repente también podemos decir de que si no se puede aplicar o hay algún vacío, como en el caso, hay un vacío para aplicar. Hay la posibilidad de aplicar, que muchos se utilizan en Colombia. Entran a la página web y van a encontrar esta ecuación, vamos a hablar ahora. ¿Qué nos dice el Ministerio de Transportes? Que debemos de analizar, ¿no? Para clasificar, para caracterizar una subrasante, tenemos que evaluar los 60 centímetros. En este caso yo puedo decir, mi subrasante, a ver, la experiencia nos lleva a pensar, si es un camino, si es una calle puede haber problemas porque están las viviendas, ya no puedo levantar la rasante. Pero si es un camino yo puedo colocar probablemente mi subbase, mi base, ¿no? Y una capa de rodadura, ¿cierto? Si se da esa posibilidad, porque mejor si estoy en un camino rural, inclusive y mucho más si los terrenos de cultivo que generalmente existen están casi a nivel del afirmado, de repente un poco menos, entonces qué mejor oportunidad de levantar la rasante, ¿no? Para proteger la estructura del pavimento. Pero si existiera esto,
¿Qué es lo que me dice el Ministerio de Transporte? Vamos a ver las normas, ¿no? Que yo tengo que evaluar 60 centímetros. El CBR, al 95% de su máxima densidad seca, tiene que ser mayor o igual al 6%. Si es menos, son los 60 centímetros. Eso es lo que vamos a... Esto lo tenemos que tener ya en la mente, ¿no? Estos 60 centímetros. Y también dice que si no, por ejemplo, si esto tuviera 5.5%, prácticamente no pasaría. ¿No es cierto? Eso quiere decir que nosotros tenemos que excavar 60 centímetros y hacer un mejoramiento de subrasante. Si es que no queremos aumentar, o en todo caso, si esto tiene, por decir algo, esto tiene 7%, tendríamos que poner, y este 20 centímetros tenía por lo menos 40 centímetros de un material, ¿no? Porque ya tengo 20 centímetros que supera el 6%, ¿cierto? Por lo menos este material debería de tener 7% para considerar, porque al final esto me va a servir, este valor de CBR, que traducido a módulo de resiliencia, que lo vamos a ver más adelante, me va a permitir hacer el cálculo de espesores. Entonces, con la normatividad que yo tengo, no podría hacer esto de inmediato. O excavo, si yo tengo, no quiero levantar mi rasante, o levanto, tengo 7 acá, tendría que completar los 60 centímetros. Eso es lo que dice textualmente las normas. ¿Por qué? Porque si yo tomo este valor, este está por debajo. Y dice la norma bien claro y explícito. Si no se completaría esos 60 centímetros y hubiera un valor, se considera este valor, y este valor no pasa el 6%. Miren, ¿eh? Eso es lo que... Y tenemos que tener mucho cuidado. Uno dice 5.5, sí es casi 6%. Pero si hay un problema y te hacen un examen especial y de repente no es la falla debido a esto, son otros factores, porque está la humedad, está inclusive hasta fallas geológicas podría haber. Eso sí tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, el método Ivano, ¿qué nos dice? Que tú puedes combinar estos valores, que no te da la normatividad peruana. Si tienes 7% y tienes un espesor, acá, tú puedes combinar, es como tener un valor ponderado, y de repente esto supera, de repente es 8%, generalmente un afirmado pues debe estar por el orden de 15%, ¿no? Al 95%, porque al 100% lo que me pide es que no me debe bajar de 40% de CBR, probablemente, ¿no? Entonces, yo ya tengo, aplicando la ecuación que vamos a ver, vamos a hacer ejercicios prácticos, yo voy a tener la posibilidad de esto, sustentarlo, que sí estoy, que esta subrasante está en la capacidad, ¿no? Y yo tengo la capacidad de demostrar que es mayor o igual al 6% de CBA. El módulo de resiliencia es 8000 y tantos PSI, que lo vamos a ver también. Entonces, pero si yo no lo sustento, voy a tener, si ya no quiero levantar mi rasante, voy a tener probablemente que excavar. Y miren lo que significa económicamente, solamente por una cuestión de que la norma no existe, no nos está dando. Nos da unas recomendaciones, pero que no nos beneficia para la solución de este problema. Pues yo los invito bastante a que de repente ya no nos da el tiempo, ustedes tienen la norma, ustedes dan manuales MTC, los manuales MTC ahí aparece toda la normatividad, los reglamentos, los 2 reglamentos de gestión de infraestructura vial y de jerarquización vial, los manuales del MTC y las normas complementarias.
Entonces, esto es lo que nos va a solucionar. Fíjense que y esto lo utilizan mucho en Colombia, en Costa Rica también, en Brasil, están más avanzados que acá en el Perú, probablemente en la medida como el mismo Ministerio de Transporte dice que los manuales justamente, antes había la CG 2000, ahora hay 2013, las DG ya es 2018, o sea, las normas es para que vayan evolucionando, vayan avanzando, ¿no? De repente esto se incorpora porque más adelante, pero mientras tanto, si no hubiera dentro de la normatividad nacional, ¿no?, para sustentar, nosotros podemos recurrir a algunos conocimientos de gente externa, ¿no? Bien, acá tenemos otra diapositiva. Ustedes entran a manuales MTC y tenemos la normatividad que nos va a permitir a nosotros, o sea, no solamente, el eje de esta exposición es la sección de suelos y pavimentos, ¿no?, del manual Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, pero nosotros vamos a tener la necesidad de complementar con la CG 2013, porque el que hace el diseño del pavimento también tiene que hacer las especificaciones técnicas de la propuesta. Inclusive existe el manual que está en el 2005, se aprobó y que está vigente, el manual para la supervisión de carreteras, por si acaso. Es muy importante. Estas normas realmente son normas técnicas, ¿no? Porque hay otras normas que nosotros tenemos que Reglamento Nacional de Contratación del Estado, ¿no? Tantas normas que existen, pues, que las emite el Ministerio de Economía. Pero estamos hablando de lo que emite el Ministerio de Transporte, que justamente es importante. Entonces, existe una normatividad. O sea, en nuestra mente, si nos vamos a dedicar a carreteras, tenemos que pensar, o por lo menos, Félix, ¿no? Si tienes que ubicarte, ¿estás en carreteras o estás en pavimentos urbanos? Hay muchos vacíos en los manuales de pavimentos urbanos, hay que recurrir a la carretera, ¿no? Pero primero en este caso, existe esta normativa, existe un Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que prácticamente es todo. Hay nombre como reglamento, pero todo es parte de este reglamento. Así como existe el Reglamento Nacional de Edificaciones, entre ellos tiene el manual o la guía técnica, pavimentos urbanos. Nosotros tenemos también esta normatividad. De eso tenemos que ser muy conscientes, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? Hay algunos que, yo le digo no voy a mencionar, están en un pavimento urbano y de repente todo lo quieren asociar con la CG 2013. No, primero tienen que ver qué dice el manual de pavimentos urbanos. Si hay un vacío, ahí sí podemos recurrir a la CG 2013. Primero el manual, ¿no? Por ejemplo, por dar un caso, a mí me piden a veces para asesorarlos, ya se ha ejecutado una obra, o revisar un expediente técnico. Yo tengo que ver el expediente, y si el expediente tiene vacíos, voy a la norma. Si el expediente tiene exigencias mayores a lo de la norma, excelente. Pero si la compactación, por decir, de la subbase en una oportunidad, o sea, la compactación, ¿no?, la densidad de campo debe ser del 95% de la subbase, lo decía el expediente técnico, ¿no?, en una calle, en unas calles. Pero la norma que dice 100%, no puede estar por debajo. Si por ejemplo me dice el proyectista que una subbase
para el caso del proyecto no debe pasar debe estar entre 4 o 0 y 4% de IP, se le acepta. ¿Por qué? Porque la norma dice que de 0 a 6. Alguna razón técnica debe tener pues el proyectista para pedir. Probablemente la napa freática, ¿no? Ser más drenante. La napa freática está muy alto. Mira, a mí me ha tocado en zona donde tenía 35 centímetros. Ahí tenías que, a pesar que el expediente te decía que tú tenías que bajarla en el nivel. Claro. Si no se hace chicle, Esos son ya el proyectista ya tiene que recomendar de repente. Claro, con consulta. O sea, lo que yo siempre escucho yo, no tiene liga. La base no tiene liga. Adán, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? La base no tiene liga, la subbase no tiene liga. Eso es lo que siempre escucho yo. En la medida que no tenga liga, o sea, que sea NP es mejor porque tiene más capacidad de soportar ¿no? Es más drenante, tiene más estabilidad ante la presencia de agua, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que diferenciar, pues, las normas de carreteras o el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial con el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Veo que el Reglamento Nacional de Edificaciones mucho coge lo que dice el Ministerio de Transportes, que algunas cosas no... Hay vacíos, ¿no? Hay vacíos. Por ejemplo, no tiene especificaciones técnicas para pavimentos. Entonces ahí sí podemos recurrir a la CG 2013. ¿No? Estamos hablando de este reglamento. Desde el 2008, contamos, el Ministerio de Transportes ha estado muy preocupado porque lo que nosotros hacemos acá en el país, tomamos los modelos o todo lo que, especialmente Estados Unidos, en cuanto a pavimentos, podamos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en Estados Unidos cada estado tiene sus propias normatividades, todos sus reglamentos. Entonces, ¿qué se hizo en el Perú? Primero, las Eje 2000. Miren, ya existían las Eje 2000 y este reglamento, ¿no? Se aprobó en el 2008, o sea, antes de caer, y luego, cuando sale este reglamento, dice que parte de él es el manual, en este caso la CG, que tienen que ir evolucionando. Hoy estamos en el 2013. Probablemente, ante tanta experiencia que va existiendo en carretera, ya están modificando ciertas especificaciones técnicas y probablemente salga otra edición. Entonces, vamos a este reglamento del 2008, ¿no? Ya en el 2001 ya había las DG 2001, existía antes de 2008, existía el manual de ensayos de materiales, ya existía la CG 2000, pero aún en desorden, pero ya estamos avanzando, y eso es bueno. Le digo que es bueno porque cuando no existían estos manuales, había muchas dificultades, ¿no? Recuerdo, y hasta ahora, pero ya, si vamos a hablar de diseño y pavimento, ya tenemos un manual. Las cosas están muy claras, qué pasos debemos, qué métodos aplicar, qué pasos tomar en cuenta, ¿no? Porque como no había normatividad, tú presentabas un proyecto, ¿no? En Lima básicamente, y te lo podía rechazar, porque no había ninguna norma, pues. Tú aplicabas tus criterios, algunos métodos de investigación, de cálculo de pavimentos, no sabías si aplicar. Ahora te dicen el acto 93 está determinado, ya está definido, ¿no? Entonces, dice que el Sistema Nacional de Carretera está constituido por un conjunto de normas que permiten regular la gestión de la infraestructura vial, ¿no? Y los reglamentos, tenemos manuales de carretera, los dos reglamentos,
tenemos este manual, este reglamento, que nos permite la clasificación de vías. Hablábamos, el reglamento no es solamente para las vías nacionales o departamentales, también es para las vías vecinales o rurales, ¿cierto? Con el intermedio de las... Hay un registro nacional donde se escriben todas las carreteras del sistema nacional, las vías nacionales, las vías longitudinales, la panamericana, transversales. ¿Qué tal, Adán? ¿La carretera transversal es de Pimentel hasta Chonte, está considerado? O... Hasta Chonta, hasta Cajamarca. La Cajamarca. Yo creo que es un ejemplo de ellos. Tenemos, o sea, esta normatividad, este reglamento nacional es para todas las vías nacionales, las vías departamentales también. O sea, no vayan a pensar que porque están haciendo un camino rural o vecinal, la normatividad se tiene que aplicar. Por lo menos la norma está dada. Que no exista pues de repente el trabajo de... Porque el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección de Caminos, debe monitorear por lo menos para ver si se está cumpliendo con la normatividad. Hay una dirección especialmente para eso, ¿no? Entonces, estas vías también, la carretera Chiclayo-Ferreñafe, Chiclayo-San José, y algunas carreteras como por ejemplo Larán-Monsefú, está considerado como una vía departamental. Ustedes ven que la Dirección de Transportes hace mantenimiento, o sea, es parte de su... O sea, algunos se dan cuenta nada más por eso. Las vías rurales, que no son menos importantes estas vías, ¿no? Para mí construir una vía rural es más difícil que hacer una vía nacional. La vía nacional tienes todo un equipo de profesionales, especialistas, maquinaria, todo. Una vía rural no hay economía, no hay un buen financiamiento y tenemos todavía que hacer un afirmado, en muchos casos, que a la primera lluvia la plasticidad que se le pone hasta un 9%, que son las exigencias, puede deteriorarse, ¿no? Y son importantes porque si vamos a hablar del desarrollo económico, los insumos ¿de dónde salen? Los terrenos de cultivo, y muchas veces los caminos, estos caminos vecinales son los puntos de partida hasta llegar a la vía nacional. Si van con destino internacional, etc. Este reglamento, ¿no? Es importante, o sea, porque en la universidad mucho se nos ha hablado del Reglamento Nacional de Construcciones, en el caso mío, ¿no? Ahora ya es edificaciones. Para nosotros los ingenieros existe un Reglamento Nacional de Construcción o de Edificación. No sé si ahorita en las universidades ya están hablando de este Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que es vasto, ¿no? Es todo, tiene sus manuales, sus normas complementarias, su reglamento, ¿no? Y es muy explícito, ¿no? Especialmente la CG 2013, hay un conjunto de partidas que no se están aplicando, pero ya lo hay, por lo menos ya está normado. Acá también, acá es importante, ¿no? Yo quisiera que lean, a ver si
tomen un poco de conciencia, porque este reglamento es para vías, para carreteras, al sistema nacional. Pero ustedes lean bien y van a encontrar que también es para vías urbanas. ¿Por qué? A ver, yo quisiera que hagan un pequeño ejercicio. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué creen que puede? Miren, es el reglamento. Y han habido modificatorios en los artículos y esto no lo han cambiado. Pauta de normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras, caminos y vías urbanas. No dijimos que las vías urbanas estaba normado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Eso es lo que hemos estado hablando, pero eso está en la norma, ¿no? Yo no lo estoy tomando lo que dice el reglamento. O más o menos. Un alumno me dijo una vez, no, es que también las carreteras pasan por la vía urbana. Puede ser también, sí. Eso. Mire, yo no quisiera, o sea, quien les habla puede tener una opinión y ustedes pueden tener otra. O sea, esto es como la de los abogados cuando hablan de la Constitución. Hay unos que le dan una interpretación, otros le dan otra interpretación. Pero acá nos dicen, mire, el mismo reglamento nos dice que es para vías urbanas. Parcialmente sí podría ser, ¿no? Por ejemplo, yo me atrevo a... Uno de los manuales, ¿cuál es? ¿No? El dispositivo de control de tránsito, el que nos permite para la señalización. Esas son normas para las vías urbanas, o sea, una municipalidad tiene que tomar en cuenta ese manual. Sus sardineles, si es una zona rígida, tiene que estar de color amarillo. Si se puede estacionar, puede estar pintado de color blanco. También puede ser que las carreteras, miren, ese ya son interpretaciones, no es algo, nadie lo ha dicho, la norma, pero puede ser que también, porque pasan también por las zonas urbanas, ¿no? Pero hay un manual exclusivamente que dice, ¿no? Dispositivo de control de tránsito automotor para calles y carreteras. O sea, los pases peatonales, ¿no? Toda la señalización, la demarcación, las señales verticales, toman en cuenta este manual. Esa es la base. El Ministerio de Vivienda no... Y más que todo porque tiene que ver con la seguridad. Imagínense que no se uniformaría, no se uniformizaría. Si ustedes van a Pimentel, ustedes ven que algunos sardineles los pintan de color verde. Ustedes van a Lambayeque, lo pintan de color blanco, 1 metro y otro metro de color negro. O sea, imagínense, habiendo norma, si no existiera una norma, el que menos le pondría el color, de repente si es de un determinado grupo político, de repente hasta el color, ¿no? Utilizaría sus colores, como así ha sucedido, sin referenciar, ¿no? Entonces, también, ojo, es importante esto. Por eso que dice vías urbanas, esa es la interpretación que de repente ustedes... ¿Cuál podría, Adán, podrías de repente apoyarme en algo al respecto? ¿Por qué dice vías urbanas? ¿Es el reglamento nacional de alguna? ¿O te abstienes también? No necesariamente. Esto lo dice, ¿no? Porque realmente la normatividad es para carreteras, ¿no es cierto? Muy bien. También el reglamento sirve, mire, cuando dice definir pautas para las edificaciones, el reglamento en sí, ¿no? Con sus pocos artículos no lo dice, pero sí lo dicen los manuales, porque el reglamento es todo. Los manuales forman parte del reglamento.
las especificaciones, no, fabricación de los elementos y los protocolos técnicos, etc. O sea, y también esto es importante. En una carretera, una oportunidad me tocó, se iba a hacer se ha hecho, no digo lugar, no digo nombre, nada, menos mal que me salí. Se había propuesto una carpeta asfáltica de 1 centímetro, en caliente. Y la sección suelos y pavimento dice que no menos de 4 centímetros debe ser el mínimo espesor para asfalto en caliente. Yo pedí que se haga la consulta a Lima, pues a la Dirección General de Caminos, ¿no? Para que... Era una carretera departamental. Gracias a Dios se hizo, bueno, salí yo, no ha habido problemas. Pero si hubiera salido mal, porque, o sea, ¿qué es lo que me atrevo a pensar yo? ¿4 centímetros o 4 centímetros mínimo? Porque una vez que colocas el asfalto en caliente se enfría y para poder compactar no vas a poder lograr el 98% que te piden. Si sale mal, miren el gran problema que se entra a la Contraloría, los exámenes especiales, en fin, 1 centímetro cuando la norma dice 4, ¿no? Porque las normas se dan sus seguridades. Por eso que es de cumplimiento obligatorio. Seguro el índice medio de tráfico es bajo, No había sustentación. 1 centímetro. Eso es, nosotros sabemos que es para un mortero asfáltico, pues, ¿no? Sino que no. Yo pensé que era para colocar, no se hacía el cambio nada más, pero no. Bueno, se hicieron las consultas, el proyectista no se cerró. Y es de cumplimiento, y ustedes ven ahí explícitamente dice no menos de 4 centímetros. Yo he hecho hasta antes en el 2005 hemos hecho enfermellaje hasta 2.5 centímetros, no ha pasado nada, menos mal. No existía tampoco este manual. Pero en la medida, así hagas pavimentos urbanos, mejor no bajes de 4 centímetros. En el hipotético caso, a veces las cosas, a veces no depende porque tú le pones 1 pulgada, depende de otros factores. Mire, cuando yo trabajaba en la planta de asfalto en caliente acá del gobierno regional, 2005, yo mandé un informe de que iba a haber problemas, más que todo acá con la Fiscarral, los bordes, no había una contención, se abrieron, y el Colegio de Ingenieros lo que pidió es, hasta el diseño de mezcla pide, o sea, y de repente entraba la Contraloría y hacía otro tipo de investigación. A veces no es el problema de repente el centímetro, pero si ya entran, es como un cuaderno de obras. Si el cuaderno de obras, si es que no hay problema, nadie evalúa el cuaderno de obras, hasta, dijo alguien, hasta la madre le puede inventar a alguien porque nadie lo lee. Pero cuando hay problemas, todo se evalúa y se detecta, ¿no? Y todo se está relacionando como el juicio económico del Estado, desgraciadamente. Es un problema de tipo penal. Entonces, hay que estar muy atentos en ese sentido, ¿no? Al menos los que vamos a hacer diseños, hay que pensar que existe ya un manual, que vamos a mencionarlo, que nos da todos los lineamientos, como instrumentos técnicos a las diferentes fases de la gestión de la infraestructura vial. Estos son todos los manuales, una parte acá en esta diapositiva, todos existe, está en la página web. Bueno, en el segundo nivel está el manual Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Miren, nosotros estamos recién en una implementación.
Solamente de este manual, solamente existe la sección suelos y pavimentos. La sección, no sé si saldrá como sección geología, o geología y geotecnia, no sabemos exactamente. Pero todavía no se ha editado. Estamos en un proceso, pues, tenemos esa suerte. Que ya en el 2008, antes del 2008 no existía pues, normas, no existía, y este manual recién en el 2013 se ha promulgado, ¿no? Se está aplicando, ya hay una versión 2014. Hay un conjunto de manuales, un ensayo de materiales, las DG, ahora hay la DG 2018, y este es un manual que prácticamente nos sirve a nosotros de eje central. No hay que olvidar que las normas del MTC son de cumplimiento obligatorio y tenemos que, ya la versión 2014, pero hay una 2013. Hay que tomar en cuenta esto. Nosotros de repente podemos saber otros métodos, por ejemplo, de método del Instituto del Asfalto, que no estaría mal que lo podamos aplicar en un momento dado, pero la norma te dice el ASTO 93, por lo menos puedes combinar y sacar una conclusión. Eso tampoco se te está limitando, pero tienes que tomar en cuenta por lo menos lo que te dice este manual.